Muy buenos días, el tema de hoy es confesar. Vamos al libro de Salmos, capítulo 32, 3 al 5. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesar mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesar. Mire que encontramos a la luz de las Escrituras que el rey David se encontraba afligido, oprimido, pero también enfermo, porque no había confesado su pecado. No lo había confesado. ¿Cuántas personas les cuesta confesar el pecado que están viviendo, que están pasando? Algunas personas lo tienen oculto y creen que están bien. ¿Por qué? Porque no quieren que los demás lo vean, lo culpen, lo señalen. Pero eso no es de Dios, es del diablo. El diablo precisamente es el que acusa, el que condena y hace sentir a la persona miserable, angustiada, oprimida, afligida, rechazada, abandonada, inclusive condenada. Y es precisamente lo que sentía el rey David cuando estaba viviendo esta circunstancia, esta situación, ya que cuando hay un pecado oculto o un pecado que no se ha confesado o un pecado que la persona sabe que no está bien o inclusive otros lo saben y le han dicho, pero como que no lo asume y cree que está haciendo bien, porque algunos dicen, en mi cuerpo, en mi vida, yo veré lo que hago, es mi problema, no se metan conmigo, yo sé lo que hago, yo sé lo que quiero hacer, yo no me meto en la vida de nadie. Bueno, muchas cosas que el enemigo le vende a la persona, y la persona, el diablo lo tiene subyugado en sus propios conflictos, inseguridades, temores, pero también pasiones y deseos, ya que un pecado que ha sido confesado, la persona es libre automáticamente de cualquier argumento del enemigo, porque lo confiesa. Entonces mire que acá nos enseña la palabra de confesar. ¿Qué pasaba con el rey David? Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Precisamente había venido una enfermedad a sus huesos. No sabemos, de pronto una artritis, una artrosis. No lo sabemos. Dice que se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. De pronto, por la angustia, la zozobra, la incertidumbre que estaba viviendo. ¿Y cuántas personas se encuentran así? Les cuesta perdonar. Cuando una persona no perdona, automáticamente el diablo se ensaña contra esa persona. Pero yo, ¿por qué lo voy a perdonar? Mire lo que me hizo, cómo me trató. Es que usted hubiera visto lo que me hizo. Es que usted hubiera visto cómo me golpeó. Mire cómo me dejó la cara. Mire cómo me dejó el cuerpo marcado. Y llevan años con esa circunstancia, situación. Y es que cuando la veo le voy a decir unas cuantas, pero es que a mí no me habla ese tipo, a mí no me habla esa mujer. No quiero saber nada de esa persona. Y como que las palabras que salen son palabras de dolor, de amargura, de resentimiento, de una persona adolorida en el alma, en el corazón. Pero acá dice el rey David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, precisamente por lo que había venido a su cuerpo. ¿Cuántas personas están enfermas en su cuerpo porque les cuesta perdonar? Pero también porque no han confesado el pecado. El pecado es, de pronto usted anda con una relación ilícita, o muchas personas que les parece bien tener una relación fuera del matrimonio. Otros que tienen relaciones que ni se casan. Vamos a vivir a ver cómo nos va. Automáticamente ya están a puertas con el enemigo, están a cuentas, es con el enemigo, no con Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios bendice en lo que está bajo su cobertura, en el matrimonio, pero hay muchos hoy en día que viven fuera del matrimonio, fuera de la cobertura de Dios, pero dicen que están con Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios si no hay una cobertura ahí? Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi ardor en sequedales de verano. Que dice que sobre la mano de Dios estaba la mano de Dios sobre David. Y dice que sobre su mano se volvió en verdor, su verdor en sequedales de verano. El dolor, la amargura, el resentimiento, el rechazo que había en el rey David. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí, ¿qué hizo el rey David? Confesó. Y fue cuando fue el profeta Natán a corroborarle al rey David que estaba en pecado, que lo que lo había hecho no era correcto. Por eso dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuántas personas les cuesta confesar? Les cuesta confesar el pecado que han vivido, que han estado pasando. Y muchos están enfermos porque no confiesan, no lo dicen, no hablan. Y es como que el mismo diablo los tiene subyugados, que si usted llega a hablar, lo van a acusar, lo van a culpar, lo van a condenar, lo van a criticar, lo van a juzgar. Y eso es lo que trabaja el enemigo en muchas personas y no hay un cambio. Inclusive personas que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor, pero personas que realmente ni siquiera se acercan a su autoridad espiritual para decirle, yo he pecado en esta circunstancia, esta situación.
Eso justamente son causas que usted y yo necesitamos conocer, pero también ser valientes en confesar el pecado y la lucha contra este proceso que están viviendo muchas personas, pero que no han podido confesar por el temor, porque el enemigo los tiene doblegados en su voluntad y los tiene doblegados porque quiere llevarlos a sentirse indeseables. Cierto, personas de pronto que todavía practican la masturbación, ven pornografía, cierto, tienen cosas ocultas, no la confiesan porque les da pena, les da vergüenza, pero vuelvo y le repito, eso no es de Dios, es el enemigo que lo tiene subyugado, ya que usted necesita ser libre de eso. ¿Por qué? Porque usted está buscando esa oportunidad para quedar a solas, para quedarse escondido. Por eso cuando asisten a sitios indebidos, a bordeles, prostíbulos, esos sitios que van esas personas, ¿por qué van de noche? ¿Por qué van a escondidas? ¿Por qué van con personas específicas que solamente les gusta entrar a esos sitios? Precisamente porque el enemigo les pone ese entorno, les rodea de ese tipo de personas para que asistan a esos sitios, pero el Señor quiere librarlo de esa parte, de esa circunstancia, situación, pero siempre y cuando usted se decida a confesar. Si usted decide confesar, automáticamente el Señor lo hace libre de cualquier argumento del enemigo y el Señor le dará esa libertad, esa seguridad, esa confianza en la cual usted tanto está necesitando, como dice el apóstol Santiago en el libro de Santiago capítulo 5 verso 5-16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira que habla algo muy importante este siervo de Dios, Santiago. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Cuando se confiesa ante su autoridad espiritual, su pastor, su líder, y el pastor o el líder ora por usted, porque usted confiesa, automáticamente cuando usted se confiesa se quita un yugo, un lazo, o algo, una acusación del enemigo. Pero dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración lo hace libre a usted y usted necesita esa libertad para que usted ya no esté cargado ni oprimido, ya que de la misma forma tenemos que someternos a esas autoridades que el Señor nos coloca en nuestro entorno, esas autoridades en las cuales pertenecen al cuerpo de Cristo, que es dentro de la iglesia, y entramos en una confesión y confesamos, pero también oran por cada uno de nosotros y podemos orar para que el enemigo ceda, que es Satanás, quite esa acusación, el dedo acusador sobre su vida, pero también de su cuerpo, de su salud, de su vida, su mente, su carácter, sus palabras, su voluntad, para que usted sea la primera persona en que es libre de cualquier argumento que el enemigo lo tenga atado, ya que las impurezas, como encontramos en la palabra, que las joyas preciosas que usted ve, por ejemplo, como es el oro, una joya, un diamante, eso no estaban pulidos, no eran bonitos, no eran deseables al ojo. Pero cuando usted va y lo mira una joyería, cuando ha pasado todo el proceso para limpiar esa joya, como encontramos que el oro tiene que ser pasado por procesos de altas temperaturas para que salga una joya preciosa, esos procesos tienen que entrar en nuestras vidas, limpiarnos. Y la única forma que podemos entrar en esa limpieza es cuando realmente le permitimos al Señor que Él pueda entrar y transformar cada área de nuestra vida, como lo dice en 1 Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace el Señor? Nos limpia, pero también nos renueva, nos restaura, pero también dice que nos justifica, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Pero mire que ahí mismo en este libro, en este capítulo 1 de 1 de Juan 1:7, que dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A través de la confesión que hace el Señor, la sangre del Cordero inmolado de Dios nos limpia de todo pecado. Pero también dice que tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué dice que tenemos comunión unos con otros? Porque cuando no nos sentíamos limpios, sentíamos que los otros nos juzgaban y como que nos sentíamos impuros, que no éramos aceptados en ese entorno, en ese círculo. Pero como el enemigo viene a dividir, recordemos que el diablo vino a dividir, y cuando viene a dividir, automáticamente la persona que no se siente aceptada se siente rechazada, pero también se siente juzgada, se siente condenada. Vuelvo y le digo, eso solamente lo hace Satanás, el diablo lo hace en una persona. Pero como el Señor aquí nos dice que si andamos en luz, si usted está rodeado de personas temerosas de Dios, usted asiste a la iglesia, pero usted tiene una autoridad espiritual, un líder, un pastor, confiéselo. Lo estamos leyendo ahí en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero dice en el verso 7, pero si andamos en luz, en el entorno, en la iglesia, personas del temor de Dios, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa sangre nos limpia, nos purifica, nos renueva, nos restaura, pero también lo único que hace, nos justifica delante de Dios. Y si esta sangre nos justifica delante de Dios, ya estamos limpios. Ya el mundo no nos puede condenar, el diablo no nos puede condenar. Pero es importante que si usted y yo hacemos esa confesión, como el tema de hoy es confesar, debemos apartarnos de las cosas que hacíamos con las personas que andamos, las cosas que hacíamos en secreto. Ya no volverlo a hacer, para que no vuelva la acusación, para que no vuelva la condenación, para que no vuelva la inmoralidad, para que no vuelva las ataduras. Por eso hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que si usted todavía anda con pecados ocultos, cosas que el enemigo lo tiene obligado, vaya a su autoridad espiritual, a su líder, su pastor, confiéselo, no pensando que lo va a condenar para que usted pueda ser libre, pero también siga las ordenanzas que le dice el líder, el pastor, acorde a la palabra, y usted es una persona libre delante de Dios en Cristo Jesús.